PP se desmorona y a Podemos le dimiten 7 dirigentes en Cataluña. ¿Habéis hecho autocrítica, la suficiente autocrítica de lo que pasó el 27 de septiembre? Yo creo que está bien que se dimita. Esto es una cosa que en otros partidos no pasa y en Podemos ocurre con total normalidad. Y en las elecciones del 27, si te das cuenta, cuando sale Convergencia Democrática en Junts pel Sí, se supone que habían perdido muchísimos escaños en las elecciones que eran las elecciones de su vida. Y hace 8 años Convergencia prácticamente tenía los mismos resultados que ahora, yendo con Esquerra Republicana y con la sociedad civil. Creo que ellos salieron, digamos, demasiado triunfalistas. El Partido Socialista perdió 5 diputados, si no me equivoco, y salieron muy triunfalistas. Lo mismo que el Partido Popular, que tuvo un resultado desastroso y tuvo que salir a Aznar para decir, oye, que nos ha ido mal en Cataluña. Y sin embargo nosotros salimos diciendo, a pesar de que es la primera vez que nos presentamos en Cataluña, en un contexto muy difícil, en el que era un Madrid-Barça y nosotros íbamos con el árbitro, hemos tenido 11 escaños y decimos, es altamente decepcionante. Creo que somos los únicos que en esas elecciones salimos reconociendo que para nosotros el resultado era malo y yo creo que eso es bueno en política, que cuando a uno no le salen las cosas bien tiene que reconocerlo. ¿Qué es lo que realmente ha fallado, ¿no? El candidato, que era un candidato desconocido, el diluir Podemos en una sopa de letras, o un discurso no lo suficientemente contundente o un poco ambiguo en un contexto muy polarizado? Como te decía antes, yo creo que las elecciones fueron al final un Madrid-Barça, en el que nosotros íbamos con el árbitro. Y a los que nos decían muchas veces, vosotros siempre decís lo que la gente quiere oír, no es verdad, no es verdad. En Cataluña fuimos enormemente responsables. Dijimos, el debate fundamental no es el sí y el no. Y sin embargo, ese discurso de la responsabilidad que falló electoralmente, 24 horas después de las elecciones nos colocaba en el centro del debate. Artur Mas decía que nosotros éramos como Aznar durante la campaña. Al día siguiente pretenden que los votos a Catalunya Sí que es Pot atribuírselos a ellos. El Partido Socialista y Albert Rivera, que decían que éramos independentistas, dicen no, estos forman parte del bloque del no. Ahora todo el mundo quiere contar con Catalunya Sí que es Pot. Y creo que somos la única fuerza política que en las siguientes elecciones, en las generales, puede tener votos de todos. A nadie le sorprende que mucha gente que ha votado Ciudadanos o PSOE vaya a votar Podemos en las elecciones generales en Cataluña, como ocurrió de hecho en las municipales. Y a nadie le sorprende tampoco que gente que votó a la CUP o que votó a Junts pel Sí en las generales digan no, queremos un presidente de España distinto. Creo que ese discurso de la responsabilidad que hizo que nos fuera mal, y es verdad que nosotros podemos cometer muchos errores, que podemos comunicar mal nuestro mensaje, que podemos tener, digamos, problemas de enfrentarnos a muchas citas electorales en el año en el que estamos surgiendo, en el que, como decía Íñigo el otro día, a la vez que corríamos teníamos que abrocharnos los cordones, que hemos podido tener gestos duros, pero creo que hemos hecho una oferta política responsable que en las elecciones generales va a funcionar muy bien en Cataluña. Creo que podemos ganar las generales en Cataluña. ¿Pero y por qué la responsabilidad penaliza en Cataluña y va a ser premiada en las elecciones generales? Porque creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que con este choque de trenes esto no se arregla. ¿Porque ahora qué? O sea, se supone que estas elecciones servían para ver si Cataluña se iba o no se iba. ¿Y ahora qué? Y ahora seguimos exactamente lo mismo. Ahora resulta que Artur Mas no es capaz de formar gobierno. Ahora resulta que el Partido Popular no tiene ninguna respuesta. Entonces ahora parece que está claro que a lo mejor un problema político no se tiene que resolver con un enfrentamiento, sino democráticamente. Nosotros decimos, si ganamos las elecciones, una consulta en Cataluña. Y esa consulta después se tiene que articular jurídicamente para que la voluntad de los catalanes se convierta en ley. Y decimos, no queremos que Cataluña se vaya de España. Y en ese referéndum nosotros vamos a pedir el sí a seguir caminando juntos con otro encaje constitucional de Cataluña. Y qué curioso que ese escenario de responsabilidad a Mas no le gusta. Porque es como, porque te dices que somos como Aznar, si nosotros estamos a favor del derecho a decidir y a favor del referéndum, porque entonces a lo mejor se te acaba el chollo, porque con Aznar tú puedes seguir, con Aznar o con Rajoy tú puedes continuar con el discurso de que no se puede. Nosotros decimos, sí se puede, claro que se puede votar, y vamos a ver qué es lo que votan los catalanes. ¿Una consulta solo en Cataluña? Sí. ¿Y por qué van a decidir los catalanes sobre algo que nos afecta a todos los españoles? Porque no se puede poner puertas al campo, porque si el 80% de los catalanes, el 80% dicen las encuestas, quieren decidir, hay que asumir ese escenario y después eso se tendrá que articular constitucionalmente, pero no hay que tener miedo a la democracia. Hay quien me dice muchas veces, ¿y si en Almería quieren dejar de ser andaluces? Pues mire usted, si el 80% de los ciudadanos de Almería dicen que quieren dejar de ser andaluces, yo al menos les quiero escuchar, no les quiero decir simplemente que eso es imposible, les quiero escuchar y creo que en Cataluña
Cataluña hay un problema, y es que hay muchos catalanes que quieren una relación jurídica distinta con el resto del Estado. ¿Y qué relación jurídica propone Podemos para Cataluña? Nosotros, ¿Y su relación con el Estado? Nosotros decimos, Cataluña se puede reconocer como una nación y que eso tenga una articulación constitucional dentro de España. Cataluña es una nación que puede desarrollarse dentro de España y que podemos seguir caminando juntos en un proyecto colectivo. Y creo que si nosotros gobernamos en España, la mayor parte de los catalanes no se quieren ir y quieren seguir caminando con nosotros. Creo que muchos catalanes sienten que más allá del Ebro ha habido un sordo, que no se les escuchaba, que se les decía, no, es que a vosotros os manipula TV3 y sois idiotas, porque a vosotros os manipula TV3, pero en Madrid Telemadrid no manipula, o Televisión Española. O cuando el Tribunal Constitucional dice, eso que vosotros habéis votado del Estatuto, eso os lo prohibimos. Y creo que hay mucha gente en Cataluña que dice, bueno, ¿qué pasa? Y que entienden que el independentismo es una vía de decir, escúchennos. Y creo que si nosotros estamos, habría una enorme mayoría de catalanes que dijeran, así sí queremos estar dentro de España, con nuestra especificidad reconocida, pero dentro de España. Esto y en cualquier caso, sin miedo... Si gobierno yo, Cataluña no querrá irse de España. La parte que es mentira es, entonces, ¿por qué no referéndum? Entonces, ¿por qué si el 80% de los ciudadanos que viven en el lugar del que tú eres quieren votar, tú les dices que no? O sea, tú les estás diciendo, no, yo os voy a seducir, pero no os voy a dejar votar. No. Es decir, aquí lo que uno piensa se tiene que demostrar con hechos. Yo no quiero seducir sin someternos a las urnas. Vamos a ver lo que pasa, vamos a ver qué es lo que votan los catalanes. Yo voy a pedir que Cataluña siga dentro de España reconocida como nación, pero en cualquier caso que decidan los catalanes y las catalanas y después encontraremos el encaje constitucional de esa decisión. ¿Y qué singularidades más de Cataluña hay que reconocer en la Constitución que no estén reconocidas ya? Eso depende de la voluntad política de los ciudadanos. Una Constitución no puede ser un documento eterno, que diga esto va a ser así los 500 próximos años. Yo creo que es evidente que el modelo de café para todos está superado y es un fracaso. Creo que al menos hay sentimientos nacionales con diferente intensidad y con diferente, digamos, porcentaje de ciudadanos que se identifican así, en el País Vasco evidentemente, en Galicia también. Creo que los andaluces se ganaron su derecho a decir, oiga usted, que Andalucía también existe, con diferentes matices a la hora de encontrar articulaciones constitucionales y jurídicas. Bueno, pues que todos esos elementos se pongan encima de la mesa y los discutimos. Yo creo que hay muchas maneras de sentirse español. Y la manera en la que me siento yo español en Madrid, pues no es exactamente igual respecto a la que mucha gente en Valencia se siente español y valenciano al mismo tiempo, o entiende que su identidad valenciana necesitaría pues otros elementos de reconocimiento. Yo creo que esa pluralidad y esa diversidad es una riqueza y que se tiene que plasmar constitucionalmente sin un modelo de café para todos. ¿Se tiene que plasmar también constitucionalmente un modelo de financiación o un pacto fiscal también para Cataluña distinto al resto de las comunidades autónomas? Yo creo que esa discusión tiene que estar encima de la mesa y yo ahí voy a ser muy claro. Yo entiendo el principio de ordinalidad, pero al mismo tiempo el principio de solidaridad es fundamental. ¿Cómo articulamos esos dos principios para que sean compatibles? Es algo que tiene que estar encima de la mesa de discusión. Para mí lo fundamental de un sistema de financiación no es quién recaude, sino que ese sistema de recaudación y ese sistema fiscal sea redistributivo y ayude a los ciudadanos a estar mejor. A mí me parece que el problema de Cataluña tiene que ver mucho con niños estudiando en barracones, que el gobierno de Mas ha conseguido superar el récord de la Comunidad Valenciana en niños estudiando en barracones y en degradación de los servicios públicos. Un sistema de financiación tiene que estar pensando en eso. Entonces, ¿sería partidario de un concierto para Cataluña, similar al que tiene el País Vasco, Navarra? Estaría dispuesto forma parte del estaría dispuesto a discutirlo. Que una cosa esté encima de la mesa quiere decir que se tienen que poner diferentes posiciones y siempre que respete el principio de solidaridad, cualquier propuesta se puede discutir, pero eso es un debate que tenemos que tener. Ya que estamos en Cataluña, cuando uno es llamado a declarar a un tribunal, ¿debe ir acompañado de su abogado o de 300 alcaldes? Voy a coger el toro por los cuernos. Me parece una barbaridad que el señor Mas tenga que declarar por haber convocado una consulta. Creo que no soy sospechoso de tener ninguna simpatía por este señor, pero después de la corrupción que ha habido en Cataluña, después de los recortes que ha protagonizado el señor Mas, que no tenga que ir a un juez por los recortes y por la corrupción y tenga que ir por haber dejado que la gente vote, a mí eso me parece una barbaridad y creo que él está encantado, O sea, que él está feliz de que se produzca esa situación y yo como demócrata me avergüenzo. Yo quiero un país en el que los políticos vayan a la cárcel o a los tribunales por corruptos o por destrozar los servicios públicos, no por poner urnas en la calle. El acento lo ponemos en el Partido Popular, que resuelve en los tribunales de justicia lo que no se atreve a resolver políticamente. A resolver desde el punto de vista de la política. Pero hecho ese repaso, tiene que ir acompañado cuando es llamado a declarar a un tribunal
por su abogado o tiene que ir acompañado por 300 alcaldes? ¿Qué pretende el señor Mas con esa compañía? Yo soy partidario de la libertad de expresión y entiendo que quien ha creado un juicio político pues asuma que ese juicio se va a expresar políticamente. Yo creo que no tiene mucho que ver con razones jurídicas que el señor Mas esté declarando, y es normal que ante ese conflicto político que existe, todos los actores políticos actúen al respecto. Pero él tiene intención de presionar así, de esta manera, a los tribunales. ¿Tienes esa impresión o no? Yo creo que en este país todos los políticos, por desgracia, se dedican profesionalmente a presionar a los tribunales y a utilizar a los tribunales para hacer política, y los tribunales no están para hacer política. Todo el mundo. Eso? Pues eso, defendiendo la independencia de los jueces y defendiendo que los problemas políticos no se tienen que resolver judicialmente, se tienen que resolver políticamente. Si en Cataluña hay muchos ciudadanos que quieren una relación jurídica distinta con el resto del Estado que la que hay, yo creo que eso no lo tienen que solucionar los tribunales, eso se tiene que resolver políticamente. Más allá del resultado del 27 de septiembre, ¿tienes la sensación de que se ha pinchado el efecto Podemos? Fíjate, yo creo que hemos podido cometer algunos errores, pero que llevamos un año y medio en el que hemos cambiado muchas cosas en España. O sea, creo que después de las elecciones europeas, qué casualidad, el rey dimite y traen al nuevo. Después de las elecciones europeas, Rubalcaba se va y ponen a un candidato joven que le remangan la camisa y que según va pasando el tiempo va copiando todo el lenguaje de Podemos. Habla de cambio, del equipo del cambio, dice que su patria son los hospitales y que son la gente, e incluso habla de la renta básica. Desde que aparece Podemos, resulta que ahora se rejuvenecen las tertulias en televisión y hay veinteañeros y treintañeros de todos los partidos discutiendo de política. Desde que aparece Podemos, lo que parecía inimaginable en Madrid, que la alcaldía de Madrid no fuera del PP, eso ha ocurrido y tenemos a Manuela Carmena. Que una activista antidesahucio sea alcaldesa de Barcelona, que parece imposible, ha ocurrido. Echar a Teófila Martínez de Cádiz ha ocurrido también. Que una fuerza política que no existía antes de enero de 2014 entre con la fuerza que entra en todos los parlamentos. En el caso de Aragón, con más del 20% de los votos. Creo que los que han sentido un efecto pinchazo son los partidos viejos, que según todas las encuestas no van a llegar juntos al 50% de los votos, algo que no tiene precedentes en la historia electoral de este país, y aún así están contentísimos, que de repente a un partido que en las últimas elecciones estuvo cerca del 40% de los votos, una encuesta le da el 25% y están dando palmas. Creo que los que están pinchando son otros. Nosotros podemos habernos equivocado en muchas cosas, pero creo que hemos sido el motor de muchos cambios y nos queda una batalla fundamental, que son las generales y a ganar. El relevo de la sucesión en la corona y el relevo de Rubalcaba en el Partido Socialista, ¿son galones que se tiene que colgar Podemos o son consecuencia de los problemas internos que había en la institución monárquica y en el Partido Socialista? Sí, pero esos problemas llevaban años produciéndose, y qué casualidad que es después de las elecciones europeas, que aparece una fuerza política nueva, de repente a todos les entran las prisas. Es más, tantas prisas les entran que llega el presidente del Banco Sabadell y dice: creemos un Podemos de derechas, y un partido que tiene 10 años de existencia empiezan a empujarlo porque hace algo nuevo. Yo creo que algo hemos tenido que ver en los cambios que se están produciendo en este país. Volveremos luego a eso, pero ¿se ha creado finalmente ese Podemos de derechas en la figura de Albert Rivera y con Ciudadanos? Yo tengo buena relación con él y coincido con él en algunas propuestas, pero creo que lo fundamental que todo el mundo ha visto con Ciudadanos es que proponen un cambio para que todo siga más o menos igual. En Andalucía gobiernan con la señora Susana Díaz. En Madrid, que tenían la oportunidad de haber acabado con el partido de la corrupción, gobiernan con la señora Cifuentes. Creo que es una formación política que en última instancia va a servir para que los partidos viejos sigan gobernando, y creo que cada vez más gente se da cuenta de eso. Y en muchas cosas estoy de acuerdo con Albert, y creo que es 1000 veces preferible eso al Partido Popular, pero creo que su papel fundamental es hacer que las cosas parece que hayan cambiado un poquito, pero que en el fondo sigan igual. Creo que van a jugar más como un soporte, como un bastón de lo viejo, que como un partido que renueve y que cambie. En cualquier caso, ojalá me equivoque, y nuestra mano está tendida para hablar de todo. Volveremos a eso, pero regresemos a Podemos. Con 14 puntos de bajada en las encuestas desde el mes de enero, ¿creéis que estáis en condiciones todavía de ganar las elecciones el próximo 20 de diciembre? Hombre, claro, y basta ver lo que pasó antes de todas las elecciones. Una semana antes de las elecciones europeas, las encuestas nos daban un diputado y tuvimos 5. 3 semanas antes de las elecciones municipales, las encuestas no preveían que Carmena fuera a ser alcaldesa, no preveían que Kichi fuera a ser alcalde, no preveían que Ada fuera a ser alcaldesa, ni que Sulio fuera a ser alcalde en Coruña. Creo que 2015 es el año del cambio y de los cambios muy rápidos. Y aunque algunos
preferirían que no hubiera elecciones y que se haga una media de todas las encuestas y que así se formen las cámaras. En democracia hay algo maravilloso, que al final, independientemente de las encuestas, la gente vota, y lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que nuestros adversarios estén confiados. Creo que nosotros hemos demostrado este año nuestra capacidad de sorprender y salimos a ganar. Las declaraciones entonces de Carolina Vescansa el pasado martes, ¿no te sonaron a las de Luis Alegre durante las elecciones andaluzas, en las que dijo no salimos a ganar este partido? Yo creo que se malinterpretaron las declaraciones que hacía Carolina a propósito de una encuesta. Es decir, esta encuesta que ustedes han presentado les pone los primeros, y Carolina dijo no nos pone los primeros, pero claro que podemos ganar las elecciones. ¿Y qué va? Para nada, estamos convencidos de que podemos ganar y vamos a trabajar para ello. Se cumple ahora un año de Vistalegre, donde allí remarcaste que querías ocupar en el tablero la centralidad política, ¿no? ¿Podemos, en cierto modo, ha confundido la centralidad política con un discurso con el que ha pretendido contentar a todo el mundo y lo que ha hecho es disgustar a los círculos y despegarse de sus bases? Yo creo que es muy difícil decir que nuestro discurso ha pretendido contentar a todo el mundo. O sea, basta escuchar a los banqueros y a los responsables del IBEX 35 cuando dicen no, mucho mejor el PP y el PSOE o Ciudadanos que Podemos. Nosotros hemos sido los primeros en atrevernos a decir determinadas cosas, a decir ya está bien de puertas giratorias, es una vergüenza lo de las puertas giratorias, y todos los demás miran para otro lado. Ya está bien que los bancos puedan financiar a los partidos, ya está bien que no podamos hacer una reforma fiscal que nos ponga en el nivel europeo. ¿Y qué es la centralidad? Pues ir al centro de los problemas de la gente. No tiene nada que ver con el centro ideológico, tiene que ver con construir un proyecto que represente a una mayoría social. A mí muchas veces me dicen, ¿tú eres de izquierdas? Es como, sí, yo soy de izquierdas, pero no quiero un proyecto político que solo le valga a la gente de izquierdas. Quiero un proyecto político en el que tanto la gente de izquierdas como gente pues que a lo mejor no sabe si es de izquierdas o de derechas, que a lo mejor procede de otras tradiciones culturales, diga, pues mira, a lo mejor yo no estoy de acuerdo con Iglesias en ciertas cosas, pero estos tíos son honrados, estos tíos van a acabar con las puertas giratorias, estos tíos van a acabar con la corrupción, estos tíos van a demostrar que se puede estar en la institución pública teniendo un sueldo decente y un comportamiento ético, y además van a hacer una política económica distinta y más redistributiva. Ese es el proyecto que nosotros queremos construir. ¿He leído mal o me ha parecido leer en alguna entrevista que eras partidario de mantener un sueldo a los expresidentes de gobierno y a los exministros para evitar las puertas giratorias? ¿Esto no es aumentar la casta? Todo lo contrario. A mí lo que me parece gravísimo es que alguien, después de haber sido ministro, después de haber sido presidente, pueda acabar en el Consejo de Administración de una empresa estratégica que además eventualmente ha podido ayudar a privatizar o a la que ha concedido favores, y que utilice su influencia, porque claro, cuando un consejo de administración te lleva ahí, no te lleva ahí como un jarrón chino, te lleva ahí para que utilices tu influencia por haber sido presidente o ministro para ayudar a esa empresa. Eso me parece una barbaridad. Ahora, que alguien que ha sido presidente del gobierno pueda tener un despacho y pueda tener unos recursos para, no sé, escribir artículos o estar en el Consejo de Estado, a mí eso no me parece gravísimo. Lo que me parece grave y me parece casta es que alguien, por haber sido elegido por los ciudadanos, se dedique a forrarse y a trabajar en empresas estratégicas que muchas veces tienen intereses contrarios a los de los ciudadanos. ¿Cuál es la propuesta? ¿Mantener un sueldo de por vida a los expresidentes y a los exministros? No. Porque esto el Consejo de Estado también lo pensó Zapatero, modificó o creó una ley precisamente para eso, y el primero que ha salido huyendo del Consejo de Estado es él, que se dedica a dar conferencias por el mundo, y algunos dicen que al lobismo últimamente. Pues yo preferiría que no, yo preferiría que se dedicaran a su trabajo, que es lo que hacemos nosotros en Podemos. Pero si alguno dice, es que me voy a quedar en la indigencia y el no sé qué, pues no sé, podemos hacer que tengan algún tipo de pensión como la que tienen la mayor parte de los ciudadanos. O sea, nosotros, a ver, que nosotros nos hemos limitado el salario como cargos públicos a 3 salarios mínimos, y creo que es algo que ojalá hicieran los demás. Hay algunos que dicen, los políticos deberían ganar menos, ya, pero tú no renuncias a parte de tu sueldo, y nosotros sí. A mí me parece que el problema de la casta se revela en el hecho de que algunos puedan terminar defendiendo los intereses de otros porque acaban en consejos de administración de empresas estratégicas. Si tú me dices, ¿vas a proponer que haya sueldos vitalicios para mí? No. Rotundamente no. Rotundamente no. Porque gracias en parte al discurso que salió del 15M y de Podemos, se suprimieron algunos privilegios de los diputados. Fundamental. Bueno, ¿cuáles? Las pensiones, por ejemplo. La pensión máxima de jubilación. No está mal, pero habría que suspender también a lo mejor el que puedan tener planes de pensiones privados pagados con dinero público, y que todos se rebajaran el sueldo. Cuando acaba la legislatura. Pero que no nos hagan trampas, que no digan, no, es que yo como no tengo ningún sueldo, pues tengo que irme a Endesa o a Gas Natural. No. Es
decir, no puede ser. Nosotros lo que queremos prohibir es que alguien que haya ocupado un cargo público de responsabilidad pueda acabar en consejos de administración de empresas estratégicas. Que alguien dice, entonces no puede abrir una zapatería o un bar. Sí, hombre, sí, una zapatería, un bar, un bufete de abogados, pero no estar en consejos de administración de empresas estratégicas. ¿Cuáles son las empresas estratégicas? Las que eventualmente, porque sirven para proveer servicios fundamentales, pueden entrar en contradicción con los intereses generales. Es decir, en este país los ciudadanos tienen que pagar a veces una tarifa de luz escandalosa y el gobierno tiene que negociar a cara de perro con el oligopolio de las eléctricas. Si en esos oligopolios hay exministros y expresidentes, ¿a quién están defendiendo? ¿A los ciudadanos o los intereses de las eléctricas? Nosotros decimos, un gobierno tiene que defender a su gente, no puede ser un instrumento en manos de los que no se presentan a las elecciones. Cuando yo vi al jefe del Banco Bilbao Vizcaya diciendo, me encanta Albert Rivera, no soporto a los de Podemos, ¿qué es lo que está diciendo en el fondo? Que sabe que nosotros vamos a defender a la gente aunque ello afecte a sus intereses y que sin embargo sabe que a los otros, que si por consejo de administración, que si por los que nos llevamos muy bien, le va a poder llamar por teléfono para decir lo que tiene que hacer. A nosotros nos va a decir lo que tenemos que hacer la ciudadanía, no los banqueros y no las empresas del IBEX 35. Noticias como que Barcina vaya a ingresar en Telefónica en estos próximos días o Trinidad Jiménez vaya a ocupar el puesto que ha dejado Rodrigo Rato vacante en el Consejo Asesor de Telefónica para Latinoamérica, quiere decir que este país y sobre todo los partidos políticos no han aprendido nada en estos 4 años. Es repugnante, es repugnante. En el caso de la señora Barcina, que es un paradigma de la corrupción, que termine en Telefónica. ¿Para quién trabaja? ¿Por qué la contrata Telefónica? Porque trabaja para ellos, igual que con el caso de la señora Trinidad Jiménez. Entonces, ¿esto cómo se soluciona? ¿Remangando la camisa a Pedro Sánchez o votando Podemos? Lo que los ciudadanos saben, aunque nosotros podamos cometer errores, es que nosotros acabamos con eso. En el momento en que nosotros gobernamos, se acaba que cargos políticos puedan estar en consejos de administración de las grandes empresas, es decir, decimos, usted fuera, hago una ley con efecto retroactivo. Es una manera de insultar a los ciudadanos que una expresidenta de una comunidad autónoma, famosa por casos de corrupción, por las famosas dietas de no sé cuántos miles de euros por estar media hora en una reunión, ahora la fiche Telefónica. Es decir, pero ustedes se están riendo de los navarros, se están riendo de los ciudadanos. Nosotros cortamos con eso inmediatamente y creo que somos los únicos que podemos asegurar que acabamos con las puertas giratorias el primer día que estemos en el gobierno. Aunque parece que en algunos aspectos el discurso político de Podemos ha sido asumido por las fuerzas políticas tradicionales, ¿no siente de algún modo, con los resultados de las últimas encuestas, que ha dejado de ser el macho alfa que electrizaba cuando pasaba por al lado de alguien? Yo nunca he querido ser macho alfa y lo de electrizar, pues no lo sé. Creo que hay muchos que están preocupadísimos y si se quieren relajar con las encuestas es una buena noticia para nosotros. Creo que vamos a ganar estas elecciones y que el 2015, que ya ha traído muchísimos cambios, le queda todavía el cambio más importante. Y por suerte, los que votan son los ciudadanos, no las empresas demoscópicas. Pero supongo que a ti no te relaja aparecer en las encuestas como el segundo líder político peor valorado, solamente con Rajoy por detrás tuyo, ¿no? Después de haber estado en el top. Bueno, las encuestas dicen también que soy el más valorado por los votantes de Podemos. Es decir, que la gente que vota Podemos me quiere mucho más a mí de lo que la gente del PSOE quiere a Pedro Sánchez o la gente del Partido Popular a Mariano Rajoy. Yo creo que nosotros a veces hemos podido hacer cosas mal y que yo he podido aparecer en un tono muy duro o en un tono muy enfadado, y cuando uno hace las cosas mal tiene que corregirlas, pero algunos quieren vender la piel del oso antes de cazarla y ese día es el día 20 y creo que podemos ganar. ¿Y en qué corregirías tu actitud o tus apariciones públicas del último año? El enfado. Yo creo que muchas veces... El ceño fruncido y el enfado. Creo que muchas veces, el ceño fruncido muchas veces es más de concentración que de enfado, pero creo que a veces hemos llevado mal la presión y que a veces se nos veía enfadados y se nos veía muy a la defensiva. Y hemos aprendido, o sea, nosotros nacimos hace muy poco y en este año pues, nos hemos hecho mayores a golpes y hemos madurado y creo que ahora sabemos tomarnos las cosas con más ironía y sabemos resistir los golpes mucho mejor. ¿Qué golpes ha recibido Pablo Iglesias en el último año? Muchísimos, o sea, yo creo que ninguna formación política ha recibido tantos ataques y se han dicho tantas barbaridades como Podemos, pero eso es señal de que lo estamos haciendo bien. Creo que si eso no había ocurrido antes es porque
Los poderosos estaban convencidos de que iban a seguir ganando los mismos. Cuando se vio que podían ganar otros distintos, otros a los que no se podía comprar, a los que no se podía llamar por teléfono para darles órdenes, otros que venían de otro lugar, que siguen viviendo donde siempre, que se parecen mucho más a la gente, era normal que nos dieran golpes y yo he recibido muchos, pero eso es señal de que algo estaríamos haciendo bien. ¿No dice la derecha que habían sido ustedes los niños mimados de determinados medios de comunicación? Yo creo que basta revisar esos programas para ver que nosotros lo que fuimos capaces de hacer es discutir con todo el mundo y de todo, y asumir cualquier escenario. Yo creo que ese partido que ha acabado con periodistas y con presentadores, el partido que llama por teléfono a Telecinco para decir que quiten a Cintora o que amenaza a las empresas de medios de comunicación con las licencias, tiene poca legitimidad para hablar de mimos. ¿Qué tiene Albert Rivera que no tenga Pablo Iglesias? Su cercanía con el poder. Insisto en que me cae bien, que me parece un tipo sensato en muchas cosas, pero creo que es el candidato del IBEX 35, el candidato de todos aquellos que dicen es inevitable que haya un cambio, pero queremos que el cambio sea cosmético y que sea alguien que en el fondo haga lo mismo que el Partido Popular y el Partido Socialista. Creo que en algunas cosas nos podremos poner de acuerdo, porque no es lo mismo Albert Rivera que el PP, pero creo que, por desgracia, se ha convertido en lo que dijo el presidente del Banco Sabadell, el Podemos de los bancos. ¿De qué puede hablar Pablo Iglesias con Albert Rivera en materia política, por supuesto? Hablar de todo, hablar de absolutamente todo y hablar con buen tono y con cordialidad. Creo que en medidas de transparencia nos podríamos entender, creo que en medidas contra la corrupción nos podríamos entender. En una reforma del sistema electoral en España, diciendo, mire usted, esto de la circunscripción provincial es una aberración que hace que eso que dice la Constitución de que el sistema electoral tiene que ser proporcional quede en papel mojado. Creo que en cosas como esas nos podemos entender. En economía, creo que él está muy cerca de lo que dice la Fundación FAES del Partido Popular, pero yo estoy dispuesto a hablar, porque a lo mejor en algunas cosas nos podríamos entender. Pues yo cuando hablo con él de reforma fiscal, él insiste en que no hay que subir impuestos a los ricos, y yo digo que sí, Albert, o sea que lo que hay que hacer es no subir los impuestos a las clases medias, a los asalariados y a los pequeños y los medianos empresarios, pero con los niveles de fraude fiscal que hay en España y con la escasa presión fiscal que hay sobre las grandes fortunas, ahí podemos intervenir. Podemos acabar con la SICAP, no decir simplemente que las SICAP están mal, sino acabar con la SICAP y a lo mejor le convencemos. Yo creo que si una virtud tiene Albert Rivera es que cambia mucho. O sea, yo recuerdo que y eso no es necesariamente malo, que se presentó a las elecciones europeas con la extrema derecha y que durante un tiempo sus apoyos periodísticos eran Isabel San Sebastián, Alfonso Rojo, Eduardo Inda o el propio Arcadio Oliveres, es decir, los sectores como más reaccionarios. Yo creo que él se ha dado cuenta de que eso no le sirve y es capaz de escuchar otras cosas. Eso no es malo. Le hace ojitos Pedro Sánchez a Albert Rivera, pero creo que Pablo Iglesias también, ¿no? No ojitos, o sea, si a mí me preguntan, ¿nos podremos poner de acuerdo? Creo que es muy difícil, pero el hecho de que se pueda hablar, el hecho de que nos podamos entender, el hecho de pensar que pueda haber un futuro en España en el que los partidos viejos hayan pasado a la historia y haya formaciones políticas nuevas, con muchas diferencias, que puedan decir, no, ahora nos entendemos entre nosotros, creo que es una obviedad. O sea, creo que si preguntan a los ciudadanos, ¿qué debate quieren ver en televisión? ¿Iglesias o Rivera o Rajoy y Pedro Sánchez? Creo que no habría dudas. Cuando habla de reforma fiscal, ¿a partir de qué renta considera usted que se es rico en España? Nosotros la definición de rico la hemos dado. Un rico, un millonario, es alguien que tiene como... Un millonario sabemos lo que es. Sí, tiene... ¿Pero un rico? Yo diría un millonario. Es decir, alguien que tenga $1 millón en activos de inversión es un millonario y tiene que pagar impuestos decentemente, porque en este país tiene que haber carreteras, tiene que haber hospitales, tiene que haber escuelas y tiene que haber infraestructuras que son las que le permiten ser rico. Uno no es rico porque es muy listo, uno es rico también porque se da un contexto de prosperidad que le permite hacerse rico. No estamos en contra de los ricos, lo único que les decimos es, pues ya que sois ricos y vivís tan bien, apretaos un poquito el cinturón para que no se lo apriete solamente la gente de abajo. Alguien que tenga una renta anual de más de 50.000 euros, y este ha sido mi caso, aunque dono 2/3 de mi salario, entiendo que tengo que pagar impuestos bien, que yo no me puedo quejar. Es decir, si yo como eurodiputado tengo un buen sueldo y tengo 1.930 euros al mes, a diferencia de la mayor parte de mis ciudadanos, de los ciudadanos de mi país, que no llegan a 1.000 euros, pues yo no me puedo quejar de pagar unos impuestos razonables. La clave es que los que están más arriba paguen un poquito más que los que están más abajo. Alguien me dirá, pero eso ya está con la actual legislación fiscal. Y yo no digo, solamente está, sino que además ¿sí? Todas las reformas fiscales han castigado precisamente a ese tipo de rentas, a las rentas medias. Pues, pero eso no es castigar, eso es hacer un sistema progresivo. Lo fundamental es ir a los de arriba.
Y una renta media no es una renta de más de 50.000 euros al año. Ojalá, ojalá. La media de lo que se gana en España, el sueldo más normal, son 15.000. O sea, que yo sé que hay gente que gana 50.000 y dice, yo no gano mucho. Oiga usted, que es que la mayor parte de la gente en España no llega a los 1.000 euros. Que es que un 40% de los ciudadanos no se pueden permitir ni una semana de vacaciones. Entonces, no creemos la ficción de que España es como Dinamarca. En Dinamarca el salario medio son 57.000. Todos aquellos que ganan, que tienen un tramo de renta similar a ese, hasta el mes de mayo trabajan única y exclusivamente para pagar los impuestos que tenemos en este país. No, o sea, todos los ciudadanos trabajan y pagan impuestos. Un ciudadano que gane 600 euros y compra cualquier producto que tenga el IVA está pagando impuestos. Pero yo creo que quienes estemos en niveles de renta más altos no tenemos por qué avergonzarnos de decir, pues claro que yo pago un poco más que el que gana el salario mínimo. Ese no es el problema. Lo fundamental es no seguir penalizando a los autónomos, no seguir penalizando a la pequeña empresa, no seguir penalizando a los asalariados e ir no a esos sectores medios, que no son lo fundamental, sino hacer que la legislación actual, los tipos nominales, se acerquen a los tipos reales. Porque en este país hay unos tipos nominales justos, pero luego hay un montón de técnicas de ingeniería fiscal que hacen que la gente normal paga lo que le corresponde y los que tendrían que pagar mucho tienen asesores fiscales y cosas que les hacen que al final no paguen, por no hablar por los de la SICAP. Hagamos que paguen, hagamos que los inspectores de Hacienda persigan el fraude. La mayor parte de los inspectores de Hacienda, el 70%, se dedica a perseguir la economía sumergida, que es como un señor que está cobrando el paro y hace una chapuza en negro el fin de semana. Yo no digo que eso esté bien, pero que el problema de este país es ese señor. Ese pobre señor a lo mejor no llena la nevera, si no hace chapuzas porque no le da, porque no encuentra trabajo. Yo digo que el problema de este país es Rodrigo Rato. Cuando digo Rodrigo Rato no digo él en concreto, sino todos los que son como él, que tienen muchos amigos en el poder, que le reciben ministros, que tienen toda la protección del mundo. Yo digo, los inspectores de Hacienda, a por ellos. Yo digo la policía, que tenemos unos servicios de policía y de guardia civil en este país excelentes. ¿Por qué no los utilizamos para perseguir a lo que nos roban a todos? Que hemos estado viendo cómo exministros nos robaban. Es que es un escándalo. Es decir, ¿quién del Partido Popular no tiene cuentas en Suiza? La pregunta ya no es quién la tiene, sino quién no tiene. Porque al final, cada vez que se investiga, a pesar de contar con todos los aparatos que controlan para tratar de evitar las investigaciones, al final sale que alguien que pudo ser presidente de este país, que fue el referente de la economía de este país, que estuvo en el Fondo Monetario Internacional, que fue el hombre de Bankia, estaba robando a manos llenas a los españoles. Nosotros decimos, a por ellos. ¿Y usted tiene la sensación de que de no ser Rodrigo Rato y no llamarse Rodrigo Rato ya estaría en prisión? No tengo ninguna duda. Ninguna. No tengo ninguna duda. Es rarísimo que tenga que dormir en la cárcel su secretaria y él no, pero que estamos locos. Es decir, la secretaria de Rodrigo Rato duerme en la cárcel y el señor Rodrigo Rato no. Es rarísimo. O sea, yo creo que los ciudadanos ven esto y dicen, pero aquí hay dos justicias. Aquí el que roba una barra de pan se le aplica todo el peso de la ley y los que han estado robando a manos llenas les recibe el ministro del Interior. Les recibe el ministro del Interior en su despacho. O sea, ¿tú te imaginas a Vito Corleone llamando por teléfono al secretario de Estado y nos vemos en tu despacho? Es que da la impresión de que es eso. Es decir, los delincuentes llamando al gobierno a decir, oye, que hay que solucionar lo mío. Y en el despacho nos reunimos. Que te pongo un ejemplo. Cuando nosotros preguntamos al Ministerio del Interior, oye, ¿pensáis que a lo mejor necesitamos algún tipo de seguridad? Nos dijeron, no, ya os llamarán y os llamarán cargos medios del Ministerio, y nos llamaron y nosotros no tenemos ninguna protección particular, solamente en algunos eventos hay compañeros de la Policía Nacional que hacen un trabajo magnífico, pero es que nosotros no hemos recibido ninguna llamada del ministro ni de nadie, simplemente a saludar, a decir bienvenidos, que sepáis que estamos aquí para cuidaros. Eso sí, para proteger al señor Rodrigo Rato, el ministro del Interior, venga usted a mi despacho. Es una tomadura de pelo. ¿El gobierno está presionando al Poder Judicial en el caso Rato? Creo que es evidente que el gobierno presiona a los jueces. El hecho de que estemos viendo que los que van a juzgar la Gürtel sean magistrados cercanos al Partido Popular que han cobrado dinero en los cursos de la Fundación FAES es una manera de reírse de la gente. Hemos visto a este gobierno insultar a jueces. Me acuerdo perfectamente de cómo llamaban pijoácrata a un juez porque no le gustaban las decisiones que tomaba. Yo creo que hemos padecido un gobierno que no respeta la independencia judicial y que utiliza evidentemente toda su presión. Vamos a hablar un poco de Convergencia. El resultado del 27 de septiembre, Podemos en Cataluña, ¿fue decisivo para la ruptura de las negociaciones con Alberto Garzón? En ningún caso, en ningún caso. Es más, de hecho, creo que nuestra oferta fue siempre muy clara y nosotros hemos apostado desde el principio por las personas. Cuando Podemos propone a Manuela Carmena como candidata al Ayuntamiento de Madrid,
no la proponemos porque sea de Podemos, ni porque vaya a ser de Podemos, sino porque podía ser la mejor. Y yo le dije a Alberto, creo que tanto tú como otra gente muy valiosa de Izquierda Unida podría construir algo con nosotros, sin necesidad de que os hagáis de Podemos, ni que, o sea, que nosotros no hemos pedido el carné a nadie para apoyar ya, insisto, en el ejemplo de Carmena. Y creo que sería muy bueno que gente como tú diera un paso. Yo entiendo pues, que no ha podido ser y bueno, tema cerrado y ahora toca mirar para adelante. ¿Y estás satisfecho de que al final haya conseguido que Izquierda Unida se cueza en su propia salsa llena de estrellas rojas? En ningún caso, y si alguna vez he dicho algo que ha podido molestar, lo siento. Yo vengo de la izquierda y precisamente por eso me duele que alguna gente que está en organizaciones tradicionales de la izquierda no hayan comprendido que el cambio se tiene que construir con otros mimbres. Me duele enormemente porque eso es mi ADN. Yo vengo de ahí y les deseo lo mejor. ¿El suyo con Garzón ha sido un romance fallido? No, creo que tenemos una relación saludable y que compartimos muchas cosas y hay otras que nos diferencian y bueno, pues hubo una serie de cosas que ya terminaron y nosotros ahora solo pensamos en ganar las elecciones. ¿Es presentable romper un potencial acuerdo político a través de un SMS? Eso nunca ocurrió así. Izquierda Unida o Alberto Garzón dice que no, pues... tampoco. Se les envió un comunicado y se les avisó. Y yo creo que eso se utilice en las nuevas tecnologías. Es una cosa razonable, no es romper un acuerdo político. Primero, nunca hubo un acuerdo político y nunca se rompió. Es entender que a la vista de ciertos planteamientos no se daban las condiciones y se comunica. Y hubo llamadas telefónicas, hubo mensajes, no sé, yo creo que es una cosa que forma parte del pasado y ya está, y toca pensar en las elecciones generales, lo que no pudo ser. ¿Han acabado esas negociaciones con la amistad que hubo entre Alberto Garzón y Pablo Iglesias? En ningún caso. ¿La fragmentación de la izquierda ante las elecciones generales a quién beneficia? ¿Al bipartidismo? Creo que el concepto de unidad de la izquierda beneficia a que siga ganando la banca, a que sigan ganando los de siempre. En esta casa se hizo un editorial muy inteligente que nos decía lo que tenéis que hacer es pactar con Izquierda Unida. Y era como, claro, yo soy Rafa Benítez y me va a hacer la alineación de mi equipo Luis Enrique. Es como, no. Precisamente eso es lo que serviría para que todo siguiera exactamente igual. Nosotros decimos que mientras todo se siga entendiendo únicamente en clave izquierda-derecha, gana la banca. Y nosotros decimos, queremos un proyecto en el que cabe la gente de izquierdas, pero en el que cabe mucha gente que ya está harta de etiquetas, harta de que le hablan izquierda-derecha para que luego el Partido Socialista y el Partido Popular se pongan de acuerdo en las mismas cosas. Con todo el respeto, creo que si alguien ha roto la dinámica del bipartidismo en este país es Podemos, porque antes de que llegara Podemos nadie cuestionaba que el bipartidismo pudiera desaparecer. Desde que llega Podemos eso ocurre. Creo, con toda la humildad, que nosotros nos podemos atribuir a haber sido la fuerza política que ha situado al bipartidismo por debajo del 50% de los votos y vamos a seguir en esa dirección, precisamente porque hemos hecho las cosas de manera distinta a como se hacía antes. ¿Qué futuro augura Alberto Garzón fuera de Podemos? No lo sé. Habrá que preguntárselo a él, no lo sé. ¿No mantiene ninguna relación con él ahora? Sí, la misma relación que siempre. Si Podemos nació para las generales, después del 20 de diciembre, es decir, en enero, hay que replantearse el proyecto, sea cual sea el resultado, el próximo mes de diciembre. Yo creo que en Podemos tenemos que estar dispuestos a discutir y a revisarlo todo en cualquier momento, en todo momento. Y creo que será bueno, después de esas elecciones, pues si estamos gobernando, ver cómo articulamos el apoyo de un gran movimiento social a todo ese gobierno y si no, pues claro que sí, discutir de todo, pero sin fechas y sin presiones. ¿Hasta el punto de la refundación, como plantea Juan Carlos Monedero? Yo creo que todas las propuestas tienen que estar encima de la mesa y eso no tiene que venir de declaraciones mías, tienen que venir ni de declaraciones de Juan Carlos, tienen que venir de la gente, tenemos que estar abiertos al debate siempre. ¿Está acostumbrado Pablo Iglesias a perder? A mí no me gusta perder ni a las chapas ni al futbolín. Cuando se pierde hay que saber perder y aceptarlo con deportividad, pero a mí me gusta ganar. ¿Y por eso dice que si no gobierna se replanteará su paso por la política? No, yo lo que he dicho es que más de 8 años y más de 2 legislaturas es demasiado y que ahora solamente pienso en ganar. Pero si no es presidente del gobierno, seguirá en política. Hay Pablo Iglesias para rato, hombre, estaría bueno. Hay Pablo Iglesias para rato. Hablemos un poco de España. Dice Santos Juliá que se nos ha acabado el pasado, pero no sabemos muy bien hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde va España? ¿Cómo la ve en el año 2016?
Pues la veo con un gobierno de Podemos que acabe con las puertas giratorias, que mejore la situación económica, que aplique políticas más redistributivas, que derogue la reforma laboral, que haga una reforma fiscal mejor, que consiga acabar con los desahucios. Una España en la que habrá mucho que trabajar, pero en la que la ilusión y la construcción de un proyecto colectivo más justo será una realidad. Por cierto, ¿se puede ser candidato a la presidencia del gobierno sin ir a la fiesta de España? Es que yo creo que defender a España es lo contrario a ir a besamanos y a recepciones. A mí me daría mucha vergüenza estar en una fiesta que ha costado, ¿cuánto era? 800.000 euros. 800.000 euros mientras se están privatizando hospitales y se están privatizando escuelas. Entiendo que en determinados contextos no queda más remedio. Si soy presidente me tocará ir, como a Manuela Carmena le tocó ir porque era alcaldesa, pero a mí no me gustan esas cosas. Yo quiero estar con la gente de abajo. Cuando veo esas imágenes de todos encorbatados, todo gente con mucho dinero, banqueros que se acercan a los políticos, no veo allí a la gente normal. ¿Por qué no hay ciudadanos normales? ¿Por qué no hay representantes de la sociedad civil? ¿Por qué no hay asociaciones de vecinos? ¿Por qué no está el movimiento contra los desahucios? ¿Por qué no está el movimiento que luchaba contra las preferentes? Creo que es revelador de un tipo de ambiente en el que los ricos le dicen al oído a los políticos lo que tienen que decir. Y yo que amo profundamente a mi país, creo que la patria se defiende defendiendo lo público y construyendo un país más decente. Quien dice que la patria son recepciones o agachar la rodilla, creo que luego en la realidad son los verdaderos traidores a la patria. ¿Se puede reinventar la democracia sin un proceso constituyente? Creo que un proceso constituyente es necesario. Un proceso constituyente no es una reforma constitucional. No, es un proceso constituyente en el que participe la ciudadanía para la elaboración de una nueva Constitución. ¿Y hay que demoler entero el edificio que se construyó en el 78? No, todo lo contrario, hay que dejar lo bueno y quitar lo malo y ponerle cosas mejores. Dígame dos cosas buenas que hay que conservar. Por ejemplo, cuando la Constitución dice que el sector público, en caso de necesidad, podrá tomar el control de sectores estratégicos. Creo que también hay que dejar el espíritu proporcional del sistema electoral, la defensa de los derechos humanos y la existencia de servicios públicos, y creo que hay que reforzarlo. Explíqueme eso de que cambiar las cosas no depende de los principios que uno tenga. Depende de la correlación de fuerzas. Cuando uno gana unas elecciones no puede hacer lo que le da la gana. Hay, por desgracia, en España gente más poderosa que el presidente del gobierno, y eso implica que un presidente tiene que saber negociar, tiene que saber articular estrategias, tiene que hablar con todo el mundo. Por desgracia no es llegar y que se haga lo que yo digo, implica, digamos, que interactuar con poderes muy importantes. Mucha gente del PSOE, ha dicho usted, está haciendo un viraje en el que se siente más cómodo con Podemos que en las siglas del Partido Socialista. ¿Quién le tiraría los tejos del Partido Socialista? En esto quiero ser muy respetuoso, o sea, no quiero poner en problema a nadie. Si yo ahora mismo digo el nombre de cualquier persona socialista a la que admire o a la que respeto, le pongo en una situación incómoda y no lo quiero hacer. Mencionaré a alguien que creo que está, digamos, no es sospechoso de que vaya a defender siempre al Partido Socialista, y alguien que me parece que ha marcado la diferencia con respecto a otros presidentes, y es José Luis Rodríguez Zapatero. Él no está en ningún consejo de administración y creo que hizo cosas como el matrimonio homosexual o algunos gestos que son muy valiosos y a pesar de las enormes diferencias me parece un tipo honrado. ¿Me ficharía para Podemos? No. ¿Condiciones para apoyar una hipotética investidura de Pedro Sánchez? Si le preguntas a Rafa Benítez el día antes de la Champions League qué hará el lunes si pierde, seguramente te dirá, eso me lo preguntas el lunes, yo ahora solo pienso en ganar. Yo solo pienso en una investidura en la que me tienen que apoyar a mí como presidente. ¿Es partidario de que gobierne en España la lista más votada? En el gobierno de España. En España no tenemos un sistema presidencialista, tenemos un sistema parlamentario. Entonces, el que está llamado a gobernar es el que tiene más apoyos parlamentarios. Yo no sería necesariamente contrario a que tuviéramos un modelo presidencialista, pero quien defienda esa posición tiene que defender que en este país elija un presidente de manera directa y no una Cámara de Representantes en la que lo fundamental es encontrar mayorías. Sí, dime. No, está bien. Cuando todo esto termine, quiero volver a ser feliz. ¿Cuándo dejo de ser feliz? Soy muy feliz, pero creo que y es un honor para mí, bueno, pues poder estar viviendo esto y ser protagonista de los cambios históricos de mi país, pero yo no concibo la política como una profesión y creo que, lo decía el otro día, que hay que acabar con los yonkis del poder. La política tiene que ser un servicio público y yo tengo una profesión y cuando esto se termine, después de 2 legislaturas, pues querré volver a ejercer mi profesión, que creo que es lo que deberían hacer todos. ¿El programa de Podemos recuperará la renta básica o se quedará en la renta mínima garantizada? Asumiremos la renta básica como un objetivo, pero estableceremos mecanismos para llegar a ella. ¿Reestructuración de la deuda, auditoría o impago? Siempre hemos dicho reestructuración de la deuda, lo dice ya hasta el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué fue de la jubilación a los 60? Una tendencia.
No lo podemos hacer inmediatamente, pero creo que con el paro juvenil que hay en este país necesitamos tender a que la gente se pueda jubilar antes e incorporar más jóvenes al mercado laboral.